en una mañana de octubre de 1988, en una finca de vacas fresias en el municipio de Es Mercadal en Menorca, una niña de 10 años hizo algo que ninguna mujer de su pueblo había hecho antes. Delante de todo el mundo, encogió el tractor, lo sacó del cobertizo y lo llevó al campo mientras 40 personas del pueblo miraban. No porque quisiera demostrar nada exactamente, sino porque era lo que había que hacer. Y ella era la única que podía hacerlo en ese momento, que es la forma en que ocurren la mayor parte de las cosas importantes. No porque alguien haya planeado demostrar algo, sino porque la situación llega, y la persona que sabe lo que hay que hacer, lo hace. La niña se llamaba Ina Mercadal, tenía 10 años. El pelo negro, recogido en una coleta, que su madre le hacía cada mañana antes de ir a la escuela, y unos ojos oscuros que su abuelo Bernat describía siempre con la misma expresión de Falcó. Los ojos de alguien que no pierde detalle de lo que tiene delante. Era el día de la Fira de Es Mercadal. La Fira de Es Mercadal era el evento más importante del año en ese municipio del centro de Menorca. No la fira grande de Ferreries ni la de Mahó, sino la fira local del pueblo, que reunía a los agricultores y ganaderos de la zona para mostrar sus animales y sus productos, y donde había, desde hacía 3 años, una prueba de tractores que el ayuntamiento había organizado para los jóvenes del pueblo como forma de que los hijos de los agricultores mostraran lo que sabían hacer con la maquinaria de sus familias. La prueba era simple, un recorrido de 200 metros con el tractor propio, atravesando 3 puertas de anchura ajustada, haciendo 2 giros de 90 grados en un espacio delimitado por balas de paja, y aparcando el tractor en una plaza marcada en el suelo con cal. El que lo hacía en menos tiempo sin tocar ningún límite, ganaba a los participantes. Hasta ese año habían sido todos chicos de entre 12 y 16 años, hijos de agricultores del término, que llegaban con sus tractores familiares y competían delante del pueblo, con esa mezcla de orgullo y nerviosismo específica de los adolescentes que hacen algo importante en público. Aina tenía 10 años y había llegado a la fira con su padre, no para participar. Eso era lo que todos pensaban. Déjame contarte cómo llegó Aina a ese momento, porque la historia empieza 3 años. Antes de la fira de 1988, Aina había empezado a aprender a conducir el tractor de su familia cuando tenía 7 años. No porque su padre se lo hubiera enseñado oficialmente, sino porque su padre, Tomás Mercadal, trabajaba la finca de vacas fresias, que era el sustento de la familia, y llegaba a casa tan cansado que cuando Aina le pedía que le enseñara a conducir el tractor, siempre decía lo mismo: quan siguis gran. Cuando seas mayor. Aina había interpretado eso como una instrucción diferida, no como una prohibición, y había encontrado su propio camino de aprender. En el camino era el abuelo Bernat Mercadal, tenía 71 años y había trabajado la finca durante 45. Había comprado el tractor de la familia en 1972, un Ebro 684 rojo, con los detalles en gris, que en ese año de 1988 tenía 16 años y estaba en perfectas condiciones porque Bernat lo mantenía como mantenía todo lo que era suyo. Era el tipo de hombre que en Menorca llaman POG, ese de Ra, a agricultor de raza, que no es un insulto, sino el reconocimiento de alguien cuya relación con la tierra es tan profunda y tan de siempre, que parece genética. En el abuelo Bernat sabía lo que Aina estaba aprendiendo, no porque se lo hubiera dicho nadie, sino porque llevaba 71 años en esa finca y conocía exactamente lo que pasaba en ella, y porque una tarde de julio, cuando Aina tenía 8 años, la había encontrado sentada en el asiento del Ebro con las manos en el volante, practicando los movimientos que había visto hacer al padre sin que el motor estuviera encendido. Bernat
se había quedado en la puerta del cobertizo, mirándola durante un momento. Luego había entrado, se había sentado en el guardabarros y había dicho: «El embrague necesita más presión de la que parece». Ina lo había mirado aun cuando lo sueltas, dijo Bernard. Suéltalo lento al principio y rápido al final. No, Al Reeves. Al revés, el tractor da un salto. Aina había asintido y había mirado el embrague desde entonces. Cada tarde que el padre estaba en los campos y la madre en el pueblo y el abuelo estaba disponible, Bernard enseñaba a Ainan sin llamarlo enseñar, sin orden establecido, simplemente estando en el cobertizo. Cuando Ina estaba en el cobertizo y diciendo las cosas que había que decir cuando había que decirlas, le había enseñado las marchas, le había enseñado el sistema hidráulico, le había enseñado a leer el terreno antes de entrar en él, le había enseñado por qué en el campo de vacas fresias de Menorca, donde el suelo era arcilloso y se ponía resbaladizo con la lluvia de otoño, había que ir más despacio de lo que uno creía necesario, y le había enseñado a aparcar. Eso, sobre todo, el abuelo Bernard decía que el 90% de los accidentes con tractor no pasaban en el campo, sino en los cobertizos y los patios, porque la gente no sabía aparcar bien y golpeaban paredes y puertas y otros vehículos. Bernard le había enseñado a Aina a aparcar el Ebro en espacios que tenían exactamente 30 centímetros, más que el ancho del tractor, que era el espacio mínimo que el cobertizo de la familia permitían. 3 años de tardes en el cobertizo, 3 años de embrague y marchas y hidráulico y terreno y aparcamiento, sin que el padre supiera exactamente hasta dónde había llegado Aina. Déjame contarte lo que pasó en la fira de Es Mercadal, porque ese es el momento que todo el mundo en el pueblo recuerda. En la faira se celebraba el segundo sábado de octubre. Ese año de 1988 había venido más gente de lo habitual, porque corrió el rumor de que habría una exhibición de maquinaria nueva, que un representante de una marca alemana había traído desde Mahón. Había 40 personas alrededor del espacio, delimitado por las balas de paja. Cuando empezó la prueba de tractores, a los primeros 3 participantes fueron chicos de 14, 15 y 13 años. Hicieron el recorrido con competencia variable. El de 14 años lo hizo bien. El de 15 rozó una bala de paja en el segundo giro. El de 13 tardó demasiado porque iba demasiado despacio por el miedo. Era el turno del cuarto participante, cuando pasó lo que nadie esperaba. El cuarto participante era un chico de 16 años, llamado Mikkel, que tenía fama de ser el mejor conductor de tractor joven del pueblo y que había practicado el recorrido con su propio tractor durante 2 semanas antes de la fira. Mikkel llegó al punto de salida con su tractor, un John Deere verde, que era el orgullo de su familia, y estaba esperando la señal del juez cuando el motor de su tractor hizo un ruido extraño y se paró en el John Deere de Mikkel. Había roto la correa del alternador. No era una avería grave, pero era una avería que en ese momento, en ese lugar, significaba que Mikkel no podía participar porque el tractor no arrancaba. En el juez de la prueba, un hombre del ayuntamiento llamado Don Bartomeu anunció que Mikkel quedaba descalificado por avería y preguntó si había algún participante más que quisiera inscribirse. En silencio. Fue entonces cuando la voz de Bernard Mercadal, que estaba en primera fila con su familia, dijo algo que nadie esperaba. «A la meva neta», dijo Bernard. «My granddaughter». Don Bartomeu lo miró. «La meva neta Aina», repitió Bernard. Ella vol participar. Las 40 personas alrededor del recorrido se giraron a mirar. Ina, que estaba al lado de su abuelo, sintió 40 pares de ojos sobre ella en el mismo segundo. Tenía 10 años. Era una niña
y el abuelo acababa de decir que quería participar en la prueba de tractores de la fira de Es Mercadalan del padre de Aina, que estaba 2 metros más allá. La miró. Luego miró al abuelo. Luego volvió a mirar a Aina. Don Bartomeu consultó las bases de la prueba. Las bases no decían nada sobre la edad mínima ni sobre el sexo de los participantes. Decían que había que ser hijo o hija de agricultor del término de Es Mercadal y usar el tractor familiar. Anaína cumplía las dos condiciones. ¿Con qué tractor? Dijo don Bartomeu. Con el Ebro de la familia, dijo Bernat. El que está ahí en el Ebro 684 de la familia Mercadal, estaba aparcado en el lateral del espacio de la fira. ¿Exactamente donde Tom? Ese lo había dejado al llegar. A don Bartomeu miró a Aina. ¿Cuántos años tienes? 10, dijo Aina. Hubo un murmullo entre las 40 personas. No hostil, exactamente. Más bien el murmullo que produce la gente cuando algo no encaja con sus expectativas y están procesando si eso es un problema o no. A uno de los hombres del grupo, un agricultor de la zona llamado Zesk, dijo algo en voz alta que todos oyeron. A una niña de Dewanís no pot ame tractor. Una niña de 10 años no puede con ese tractor. Aina lo miró. El abuelo Bernat lo miró también. Luego miró a don Bartomeu. Las bases no lo prohíben, dijo Bernat. Don Bartomeu asintió. Tinray, las bases no lo prohíben. La niña puede participar si quiere. Aina quería. Déjame contarte los 2 minutos y 43 segundos que siguieron, porque esos 2 minutos y 43 segundos son los que el pueblo de Es Mercadal recuerda cuando se habla de esa fira. Nina fue al Ebro, subió al asiento, ajustó la posición hacia adelante para que sus pies llegaran cómodamente a los pedales. Comprobó que estuviera en punto muerto. Arrancó el Ebro. En el motor rojo del Ebro 684. Respondió a la primera. Ina escuchó 5 segundos en regular. Bienan miró el recorrido. Los 3 puertas. Los 2 giros. La plaza de aparcamiento lo había hecho antes. No ese recorrido exactamente, pero había hecho cosas más difíciles en el cobertizo de la finca, en el patio estrecho donde el abuelo le había enseñado a aparcar con 30 centímetros de margen. Esto tenía más espacio. Metió la primera marcha. El Ebro empezó a moverse. En la primera puerta era la más ancha de las 3, con espacio suficiente para pasar sin dificultad. Si ibas recto, Aina fue recta. Pasó. En el primer giro era el de 90 grados hacia la izquierda, en el espacio delimitado. Había que girar con precisión sin salirse de los límites marcados con cal. Ina giró lento, exacto. Sin tocar. La segunda puerta era más estrecha. Tenía 30 centímetros más que el ancho del Ebro en cada lado. Exactamente el margen que el abuelo Bernat le había enseñado a manejar en el cobertizo. Durante 3 años, Nina pasó la segunda puerta a 15 centímetros del poste de la derecha, sin tocarlo. El segundo giro era hacia la derecha, también de 90 grados, con un espacio algo más limitado que el primero. Ina lo tomó en 2 tiempos. Primero alineó el tractor, luego giró. El abuelo le había enseñado que en los giros difíciles a veces era más rápido hacerlo en 2 movimientos que intentar el giro de una vez y fallar, y tener que corregir en 2 movimientos limpio. A la tercera puerta era la más estrecha, 20 centímetros de cada lado, la que había eliminado al chico de 15 años que había rozado la bala de paja. A Nina entró a la tercera puerta en primera marcha, a la velocidad mínima que el Ebro podía mantener sin calarse, con las manos firmes en el volante y los ojos en el espacio. Entre los postes pasó sin tocar nada. La plaza de aparcamiento era el último elemento, un rectángulo marcado con cal, donde había que meter el Ebro marcha atrás, que era la forma más difícil de aparcar un tractor, y la que más tiempo costaba a los participantes jóvenes que no lo habían practicado suficiente. Ina lo había practicado durante 3 años. Metió la marcha atrás,
Giró el volante en la dirección que el abuelo le había enseñado, que era contraria a la intuición, que era el error que cometían todos los que no habían practicado lo suficiente. Fue marcha atrás despacio, mirando los límites de la plaza, corrigiendo el ángulo una vez con un ajuste pequeño del volante. El Ebro quedó dentro de la plaza, dentro del rectángulo de cal. Sin salirse, Ina apagó el motor. En el silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Luego, don Bartomeu anunció el tiempo: 2 minutos y 43 segundos. Era el mejor tiempo de la prueba. El aplauso que llegó después no fue educado ni contenido. Fue el aplauso de 40 personas que acababan de ver algo que no esperaban ver y que habían decidido que era exactamente lo que merecía aplaudirse. El hombre que había dicho que una niña de 10 años no podía con ese tractor estaba en primera fila. No aplaudía exactamente, pero tampoco decía nada. Y en el pueblo de Es Mercadal, en Menorca, un hombre que se calla cuando debería defender lo que ha dicho es un hombre que reconoce que estaba equivocado. El padre de Ina fue hacia ella cuando bajó del Hebron Tam. Ese Mercadal era un hombre de pocas palabras y muchos principios, que es la combinación específica que produce Menorca en sus agricultores. Se quedó delante de su hija de 10 años que acababa de hacer el mejor tiempo en la prueba de tractores de la fira de Es Mercadal y la miró durante un momento. «¿Cuándo aprendiste?», dijo Tom. «Ese han con el avi», dijo Ainan 3 años Tom. Ese miró al abuelo Bernat, que estaba 2 metros más allá con la expresión de alguien que no ha hecho nada malo y espera que eso sea reconocido en 3 años. Dijo Tom. «Esi en 3 años», dijo Bernat. «I ho ha FFP. Y lo ha hecho bien Antan». Ese asintió. «Luego miró a Ainan el lunes», dijo Tom. «Ese, te enseño el sistema de riego. El abuelo no te lo ha enseñado porque dice que es complicado y que hay que esperar. Yo digo que ya puedes aprenderlo». Era la forma en que Tom, ese Mercadal, reconocía que su hija había superado sus expectativas y que era hora de actualizar esas expectativas. Scientist, sen analysis, con la instrucción práctica siguiente. Aina asintió. Luego fue al abuelo. El abuelo le puso la mano en la cabeza, que era el gesto de Bernat cuando algo le parecía bien y no quería decirlo con palabras. Déjame contarte lo que pasó después en la fira, porque la historia tiene un capítulo más. Ese día don Bartomeu anunció el resultado oficial de la prueba. Aina Mercadal, 10 años, primer puesto con 2 minutos y 43 segundos. Le dieron un trofeo pequeño de plástico que el ayuntamiento encargaba a cada año a una empresa de Mao. Era un trofeo sin ningún valor material. El tipo de trofeo que los ayuntamientos pequeños compran en lotes de 20, porque los premios tienen que ser algo tangible. Aunque ese algo sea modesto, Anina lo tuvo en la mano durante un momento. Luego se lo dio al abuelo Bernat. Bernat lo miró. Luego miró a Hainan. «Es tuyo», dijo Bernat. «No», dijo Hainan, «es nuestro. Tú me enseñaste». Bernat guardó el trofeo en el bolsillo del chaquetón. No respondió nada más, pero caminó el resto de la fira de Es Mercadal, con ese trofeo en el bolsillo y con una postura que era exactamente 2 centímetros más vertical que su postura habitual. Isaac, el hombre que había dicho que una niña de 10 años no podía con ese tractor, fue a buscar a Tom. Ese Mercadal, antes de que terminara la fira, en él le dijo algo en voz baja, que Tom, ese repitió esa noche en casa, y que la familia Mercadal recordó siempre. Anzeski le había dicho: «Tens una filla que val molt, tienes una hija que vale mucho en Tam». Ese lo había mirado. «O sé», había dicho Tom. «Ese anara». «O sé, ahora lo sé». Déjame contarte los años que siguieron, porque Ina Mercadal no se quedó en ese trofeo de plástico. Aina siguió trabajando la finca familiar. Aprendió el sistema de riego el lunes siguiente, como había dicho su padre. Aprendió la gestión del rebaño de vacas fresias.
que era la parte más compleja de la finca, porque las fresias necesitan una atención específica que los ganaderos de Menorca habían refinado durante generaciones. Aprendió la producción de queso, que en Menorca es una tradición tan antigua y tan específica que tiene denominación de origen propia y que requiere un conocimiento del proceso que no está en ningún libro sino en las manos de quienes lo han hecho siempre. Estudió en el Institut de Maó, luego estudió veterinaria en Barcelona porque las vacas le importaban tanto como el tractor. Volvió a Menorca con el título y con 8 años de conocimiento que había añadido al que tenía, que era ya considerable en la finca Mercadal. Creció bajo su gestión, no porque Aina hiciera cosas extraordinarias, sino porque aplicó el mismo principio que le había enseñado el abuelo Bernat sin llamarlo principio. Observa primero, aprende todo lo que puedas, antes de que llegue el momento de usarlo, y cuando llegue ese momento, úsalo sin dudar. El Elebro 684 de 1972 siguió en la finca. Aina lo mantuvo exactamente como Bernat lo había mantenido. Lo usaba para los trabajos en los que el Ebro era mejor que los tractores modernos que había comprado con los años. Los caminos más estrechos de la finca, los giros más ajustados, los espacios donde la anchura del Ebro era una ventaja y no una limitación. El trofeo de plástico de la Fira de Es Mercadal de 1988 estuvo en el bolsillo del chaquetón del abuelo Bernat, hasta que Bernat murió en 1997 con 79 años. Cuando la familia encontró el trofeo entre sus cosas, Ina lo colocó en la estantería de la cocina de la finca donde seguía en 2024, al lado del trofeo. Había una fotografía, la había tomado alguien de la Fira con una cámara desechable y había salido movida. ¿Cómo salen las fotos que toma la gente que no es fotógrafa cuando está emocionada y aprieta el botón antes de estar quieta? Pero se veía lo esencial en el Ebro rojo en el recorrido de la Fira, y en el asiento una figura pequeña que era Aina con 10 años, y la coleta y el ojo de halcón que el abuelo le había puesto de nombre Déjame contarte la última cosa, porque es la que el abuelo Bernat hubiera querido que supieras. Aina Mercadal tiene ahora 46 años. Lleva la finca de vacas fresias, que fue de su padre, y antes de su abuelo, y antes del bisabuelo. El queso Mercadal tiene denominación de origen Menorca y se vende en tiendas de Maó y de Ciutadella, y en algunos restaurantes de Barcelona, que lo buscan específicamente porque tiene un carácter que los que lo conocen reconocen. Su Haya Bernat, que tiene 12 años y lleva el nombre del bisabuelo, y que tiene los mismos ojos oscuros y la misma manera de no perder detalle de lo que tiene delante. Lleva 2 años aprendiendo a conducir el Ebro, no porque Ina le haya organizado un programa de enseñanza, sino porque Bernat pasa las tardes en el cobertizo cuando Aina trabaja en la finca y hace las mismas preguntas que hacía Aina a los 7 años, y Aina responde de la misma forma que respondía el abuelo Bernat, diciendo lo que hay que decir cuando hay que decirlo. El octubre pasado, cuando llegó la Fira de Es Mercadal, Bernat la pequeña fue a ver la prueba de tractores, que el ayuntamiento sigue organizando cada año a la vuelta. En el coche, preguntó a su madre algo. ¿Tú participaste alguna vez? Ina condujo un momento en silencio. Una vez, dijo Ina, con 10 años. ¿Y qué pasó? Ina miró la carretera de Menorca, esa carretera que conoce desde que tenía ojos para ver y que sigue siendo la misma, aunque todo lo demás haya cambiado. Aunque gané, dijo Aina. Bernat la miró. Con el Ebro del bisabuelo, dijo Aina. Bernat se quedó mirando por la ventana el paisaje de Menorca. En octubre, las vacas fresias en los prados verdes, las piedras de marés que hacen las paredes de la isla, el mar visible al fondo en los días claros. El año que viene quiero participar yo,
dijo Bernat. Nina la miró un momento. Entonces, el año que viene aprendemos el aparcamiento en marcha atrás, dijo Aina. ¿Qué es lo que más cuesta? Era exactamente lo que habría dicho el abuelo Bernatanay. Cosas que los hombres del pueblo dicen que las niñas no pueden en. Y hay niñas que llevan 3 años aprendiéndolo en secreto, esperando el momento de demostrar que se equivocan en Ismercadao. En Menorca hay una fotografía movida encima de una estantería al lado de un trofeo de plástico de 1988 Handó. La fotografía, hay una figura pequeña en un tractor rojo, tiene 10 años y una coleta y ojo de halcón. En el pueblo todavía recuerdan los 2 minutos y 43 segundos que tardó en recorrer 200 metros y 3 puertas y 2 giros y un aparcamiento en marcha. Atrás mientras 40 personas. Mirabani, uno de ellos había dicho que no podía, llevaba 3 años aprendiéndolo, y el abuelo lo sabía.